Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. El periodismo, la política y la economía se fusionan en Media Semana, bajo la conducción de José Fulugoño y con la locución de Micaela Grinza. ¿Cómo les va a todos? Muy buenas tardes. Estamos ya sobre las 3 de la tarde, como todos los miércoles, dando comienzo a nuestra media semana, a este repaso de las noticias del pedacito de semana que pasó y también tratando de anticiparnos un poco a lo que queda en los próximos días hasta que volvamos a encontrarnos el miércoles que viene. Como siempre, media semana, aquí emitiéndose por radioconexionabierta.com.ar. Le doy la bienvenida y saludo a Tere Mármol, que está allí virtualmente desde otro lado, en los controles, controlando, valga la redundancia, para que todo llegue a sus receptores. Ya no se puede decir radioreceptores porque paradójicamente este es un programa de radio que no se escucha por radio, pero bueno, para que llegue a ustedes de la mejor manera posible, quise decir. 26 grados 4 la temperatura en este momento en el área metropolitana. Una tarde preciosa, casi no hay viento, hay sol, unas muy pocas nubes sobre el cielo del área metropolitana. Ya estamos sobre la temperatura máxima prácticamente prevista para el día. Ya en el transcurso ahora de la tarde va a ir bajando muy de a poquito para cerrar a la medianoche con 20 grados de temperatura. Para hacer la noche es prácticamente la misma que ahora. Y mañana va a ser, al igual que el viernes, días donde haya una sensible baja de temperatura, pero que van a ser muy parecidos al día de hoy. Mañana una máxima que va a estar algún grado por debajo de la máxima de hoy. Lo mismo va a ocurrir el viernes con una máxima tocando los 22 grados. Y ya el sábado, si bien levanta un poco, repunta un poco la temperatura, va a haber alguna nube. No que anticipe lluvia, pero sí alguna nube que, bueno, un poco tape el cielo. Pero lo cierto es que esta tarde de miércoles es una preciosa tarde. Me hace acordar a la letra de esa canción del grupo Martes Menta, que hablaba del último sol de abril. Todavía nos falta para el último sol de abril. De hecho, estamos en los primeros soles de abril, ¿no? Pero que en esta canción, justamente que se llama El último sol de abril, del disco 17 Caramelos de Martes Menta, habla, ¿no?, de una recuperación romántica después de un episodio de soledad o de tristeza, donde aparece una persona que al relator le hace sentir que está ante esa sensación agradable del último sol de abril, ¿no? Recordemos que abril es un mes donde empieza a sentirse el otoño aquí en el área metropolitana y tenemos una mezcla de días lindos, muy lindos como lo de hoy, y una mezcla de días feos, inclusive muy feos, bastante frescos, pero siempre hay, allá por el veintitanto de abril, algún día con solcito. Ese solcito, sobre todo que si uno está bajo techo, detrás de una ventana, y esa ventana le hace un efecto invernadero, bueno, es realmente muy reconfortante cuando uno pensaba que ya el frío iba a ser parte de todos los días, siendo que hay mucha gente que disfruta el frío, ¿no? No entremos en esta grieta o en este debate, pero siendo que el relator de esta canción de Martes Menta pensaba que ya no habría esa sensación confortable de ese abrazo de sol, que se compara a un amor recuperado, ¿no? Cuando uno ya piensa que no va a volver a sentir el calor del amor, bueno, el último sol de abril nos abriga, nos abraza, nos acompaña, nos reconforta. Hoy pareciera uno de esos días, pero todavía van a quedar unos cuantos días agradables en el mes de abril. Yo diría que volvamos a tener esta conversación, o yo me ofrezco para darles a ustedes esta misma reflexión dentro de 3 semanas. Seguramente allí estaremos viviendo el último sol de abril. Bueno, ¿de qué temas vamos a estar hablando hoy en nuestro programa? Bueno, por supuesto, un repaso muy por encima de la situación de coronavirus. No nos olvidemos, todavía hay coronavirus entre nosotros. Para los futboleros hubo una noticia muy importante en las últimas horas, y es que 2 jugadores del plantel profesional de River no van a poder jugar el partido de hoy de debut en la Copa Libertadores, justamente por haber dado positivo en este control un poco más exhaustivo que se le hace a los planteles cuando viajan
a cumplir con un compromiso internacional. Recordemos que River tiene que jugar, finalmente se confirmó que va a jugar esta noche su partido en Lima contra la Alianza Lima de esa ciudad, representante peruano, entre otros, en la Copa Libertadores, que en algún momento estuvo en duda ese partido por la inestabilidad política que vive el país andino, ¿no? Un país que ya hace mucho tiempo viene teniendo inestabilidad política. Recordemos los incidentes, los levantamientos, la crisis en el año 2019, que se dio en conjunto en varios países, ¿no? Ecuador, Perú, Chile, todo esto previo a la epidemia de COVID, pero que dejó una inestabilidad política en ese país. Hoy en día hay un presidente Castillo que asumió hace menos de un año. Castillo asumió en julio del año pasado, después de haber derrotado en el balotaje a Keiko Fujimori, la hija del expresidente, que había sido condenado a prisión por corrupción, y aún así su hija llegó a disputar con muchas chances un balotaje representando a la centroderecha peruana contra este candidato aparentemente de centro-izquierda, que después cuando tomó el poder, al igual que ocurriera en Ecuador y en otros países, bueno, tomó algunas medidas antipopulares. La actual crisis política que se vive en Perú tiene que ver con el impacto de la guerra en Ucrania y el traslado a precios de combustibles, de transporte, de la quita de subsidios justamente en lo vinculado a esa energía, y la reacción social, ¿no? Algo que miran con mucha prudencia acá en Argentina, porque recordemos que el acuerdo recientemente ratificado por el Fondo Monetario Internacional, que va a ser sometido el próximo mes a la primera de sus revisiones, entre otras cuestiones implica la búsqueda o el sendero de reducción de gasto público vía, sobre todo, reducción de subsidios. Acá se da una situación muy paradójica, ¿no? La energía, sobre todo en vastos sectores del país, sobre todo aquí en el área metropolitana, Ciudad de Buenos Aires y conurbano, el resto del país tiene otra realidad, la energía está fuertemente subsidiada. Y se da una paradoja, ¿no? Para subsidiar esa energía, vamos a ser concretos, yo vivo en un departamento de 3 ambientes, pago una boleta irrisoria de gas todos los días, todos los meses, perdón, de cerca de 300 pesos, de un agua caliente que uso, de un gas que uso solamente para el horno, para la cocina. Somos 3 personas y un perro aquí, 2 adultos, una nena y un perro, pero estoy pagando 10 pesos por día de manera directa de gas. Después hay una factura también de Metrogas que llega a nivel consorcio, porque el agua caliente es un agua caliente central, que más o menos es equivalente también a otros 10 pesos por día por tener el derecho a una ducha calentita para las 3 personas que vivimos en esta casa, y un baño muy de vez en cuando tibio para el perro. Es realmente un precio irrisorio, ¿no? En el caso de la energía eléctrica, bueno, al tener algunos consumos eléctricos altos, esposa con home office 4 días a la semana, calefacción eléctrica que implica, ya sea por losa radiante, por aire acondicionado, un consumo alto en épocas de temperaturas extremas, bueno, un poco más de luz, pero que de todos modos la factura más cara de luz que estoy pagando en el año está en 6.000 pesos aproximadamente, y después tengo el resto de las facturas de 600, 800 pesos. Realmente yo siento que me subsidian, por un lado, las tarifas energéticas. Yo pagando un promedio, si se quiere, de 3.000 pesos al mes, promedio de los 12 meses de tarifa eléctrica, estoy pagando 100 pesos por día por tener la heladera funcionando, llena de comida todo el tiempo, un televisor prácticamente prendido 16 horas al día, computadoras, otros artefactos, radio, yo soy muy de escuchar radio todavía, alguna computadora que se conecta cada tanto, los teléfonos celulares, etcétera, etcétera, etcétera. Siento que estoy pagando un precio muy barato, un alfajor prácticamente por día. Pero por otra parte está el impuesto inflacionario, que no es un impuesto directo, no es que viene la AFIP y me dice, señor, usted por inflación este mes tiene que pagar tanto. Pero sí hay una inflación que me está comiendo el salario todos los meses, que está cargada en parte por el precio de los productos y también por los impuestos que recauda el Estado. El Estado recauda cada vez más impuestos en pesos por una inflación. Este alcohol en gel, por ejemplo, que cuando comenzó la pandemia estaba a 100 pesos la botellita, ahora está a 300 pesos la botellita. Y ha aumentado el precio, y eso generó que facture más en pesos el fabricante, que facture más en pesos el local que me lo vende, pero que también facture más en pesos el Estado, vía los impuestos que yo estoy pagando, que son más o menos la mitad. Cualquier cosa que uno compre es
la mitad. Fíjense, yo hace un rato, hoy a la mañana, hacía una nota con un pescadero por los precios del pescado. Ya más adelante en el programa vamos a hablar de la inflación que se viene para marzo y que se va a dar a conocer el miércoles que viene. Y el pescadero me decía, haciendo la comparación, ¿no? Que uno siempre cuando habla de los precios de la proteína y cuánto consume el argentino de pescado, que pareciera poco comparado con la carne de vaca, el cerdo que está empezando a aumentar su consumo ya está prácticamente empardado en 45 kilos por año por habitante promedio en nuestro país, un poco menos de 45 de carne, un poquito más de 40 de cerdo, alrededor de 15 de pollo y el resto es otras carnes entre los que se destaca el pescado. Pero me decía este comerciante, por ejemplo, pescadería, que hoy en día la mayoría trabajan en blanco porque te cobran con tarjeta de crédito, no pueden esconder sus ventas. Hoy en día uno va a hacer una compra mediana a una pescadería y se gasta 5.000 pesos como poco, si más o menos quiere abastecer la heladera, y tal vez arriba de 10.000, salvo que gastes los 600, 800 pesos de ir a comprar un poquito de merluza, tal vez no 1 kilo, para hacer la comida del momento. Pero si uno compra para comer en el momento y llevarse un poquito para meter en la heladera, y 5 lucas gastás. Y esas 5 lucas las pagás con tarjeta de crédito, porque ya prácticamente uno no anda con X cantidad de plata encima para hacer este tipo de gastos que hay que hacer después también en la verdulería, después también en el chino, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy, a lo que me decía este pescadero, ¿por qué en esta época del año, donde hay un pico de consumo de pescado, el Estado, que le cobra 21% de IVA al producto final, al pescado fileteado fresco en pescadería, independientemente de lo que ya cobró a lo largo de la cadena, ¿por qué no lo baja al 10% como tiene la carne? La carne tiene un 10,5% de IVA. Si el mes previo a la Semana Santa el Estado redujera provisoriamente el IVA del 21 al 10,5 a la venta de pescado, al igual que tiene la carne, el pescado sería un 10% más barato. Después estará el pescadero que se aprovecha de esta situación y ese 10% lo encanuta y te lo traslada también a precios. Lo que más se consume en nuestro país es la merluza. La merluza hoy está con una variación de precios muy importantes, entre 650 pesos, como podés conseguirlo muy barato y de una calidad muy dudosa, en general congelado, que en ese kilo congelado tenés unos cuantos gramos de hielo, de agua que está adherido al filet, en muchos casos espina también, y en el caso de pescaderías un poco más premium, 1.000 o hasta 1.100 pesos el kilo. Sería una baja de entre 70 y 100 pesos por kilo del producto que más se vende hoy en nuestro país. Pero volviendo a esta situación de reducción de subsidios y lo que le decía el impacto de energía, bueno, en Perú la crisis, que era una crisis encapsulada, que se iba a dar tarde o temprano, porque si bien este es un presidente, Castillo, que asumió con una imagen positiva muy alta, ya las primeras medidas que tomó empezaron a causar cierta incomodidad en la población. Y estas últimas que tomó, referidas sobre todo a reducción en beneficios y subsidios energéticos, bueno, generaron un escenario que no sería extraño que presente en los próximos días su renuncia al presidente peruano. Volviendo a la Argentina, bueno, decíamos, ¿de qué temas vamos a hablar hoy? De la inflación que se va a dar a conocer el próximo miércoles, y les paso lo que me comentaba hace poco un funcionario de primera línea de gobierno. Están contentos en el gobierno porque la inflación no va a llegar al 6% como en algún momento se dijo. Va a estar en 5,7, 5,8, 5,9, pero posiblemente no llegue al 6%. Todavía faltan algunos cálculos para hacer, no sea cosa que venga la sorpresa de una inflación superior, pero en principio el índice de precios al consumidor, como mucho, da 6%. Esto se va a dar a conocer el miércoles que viene a las 4 de la tarde, lo van a estar escuchando en Diálogo Franco. Bueno, vamos a hablar también de la situación de los jubilados. Habíamos anticipado la semana pasada que se venía un bono, que yo decía que había muy poca información concreta, que estaba en estudio, y yo tiré como ejemplo que podía ser de 6.000 pesos. Bueno, finalmente termina siendo de este monto, de hasta 6.000 pesos. 6.000 pesos van a cobrar los jubilados de la mínima, que tienen un haber de bolsillo de hasta 32.600 pesos, y desde ese punto hasta 38.600 pesos van a cobrar lo que falte para llegar a 38.600. Es decir, ningún jubilado va a cobrar durante abril menos de 38.600 pesos. Es solamente por este mes. Vamos a hablar también de lo que ocurre, la pelea política que hay interna en el gobierno y también hacia la oposición y hacia otros sectores por el manejo de el vínculo con la relación con las organizaciones sociales, con los planes, con los piquetes que se repiten. Y vamos a hablar también del dólar, porque
hay una no noticia, en realidad uno habitualmente en los medios de comunicación hablamos del dólar cuando sube, sobre todo cuando sube velozmente. Bueno, está bajando el dólar en nuestro país. ¿Es noticia? ¿Es no noticia? Vamos a hablar de eso, pero ya los invito a compartir conmigo esta selección musical que preparé para hoy, que realmente hoy me gusta mucho. Hoy les tengo que confesar que la banda a la que nos vamos a referir y las bandas que hacen covers de estos temas son todas de mi agrado y por eso es un día que yo voy a disfrutar mucho de la música. Vamos a hablar de Bon Jovi la banda, no John Bon Jovi, el frontman y el cantante solista de esta banda, sino Bon Jovi la banda, una banda que está próxima a cumplir los 40 años, que tiene casi todos sus integrantes originales, con la baja muy sensible del guitarrista Richie Sambora, que ya se van a cumplir 10 años desde que en 2013 dejara la banda por diferencias con el resto de los integrantes. Claro, relaciones profesionales de 40 años son complicadas, ¿no? Hay pocas bandas que han llegado a los 40 años con casi todos sus integrantes originales. Pues sí están el tecladista original, el baterista Tico Torres, que no es puertorriqueño, como habitualmente se le dice a los ticos en Estados Unidos, sino que es cubano de toda su vida viviendo en Estados Unidos. Bueno, Bon Jovi es una banda de las que les hablo primero porque me gusta. No soy fanático de la banda, sí los fui a ver, recuerdo, en 1990, la primera vez que vinieron. En aquella época me gustaba menos todavía ese tipo de rock, que todavía era una suerte de glam metal, de cantantes con mucho volumen de pelo y mucho maquillaje y mucha presencia estética, incluso calzas. Bueno, imagínense un Bon Jovi de hace 32 años, si tiene facha ahora, imagínense lo que era hace 32 años. No, estaban en un gran momento cuando vinieron por primera vez a Argentina. De hecho, creo que tal vez estaban en su mejor momento artístico, cuando acá el segundo disco, el tercer disco, perdón, de la banda, Slippery When Wet, era el disco madre, donde estaban las mejores canciones que ha habido, creo yo, en la historia, que incluso no lo han superado a ese disco. Pero claro, en el año 90 todavía no había convertibilidad. Recuerden que la convertibilidad es del año 91. Esto fue en el verano del 90, en febrero del 90, un festival que, si no me equivoco, se llamaba Derby Rock Festival, porque era auspiciado por una marca de cigarrillos económicos que había en aquella época que se llamaban Derby, que no sé si siguen estando, y que tuvo ese día, que tocó Bon Jovi, también otras dos bandas metaleras argentinas. Pero claro, era muy tímida. Yo recuerdo el primer recital internacional que fui a ver en el año 89 o fines del 88 fue de Tina Turner, que si bien me parece genial, fabulosa, uno la iba a ver más como curiosidad, ¿no? Había venido Queen en el 81, yo era muy chico en aquel momento, no iba a ver recitales. Después vinieron los Ramones como algo curioso en el 87, que tocaron en obras, pero mega recitales de estadio, imagínense con la crisis de hiperinflación que había en los 90, el fracaso que había sido la llegada de Frank Sinatra de la mano de Palito Ortega aquí a la Argentina. Bueno, muy tímidamente estaban empezando a venir recitales, como si ya después, a lo largo de la década del 90, con la estabilidad cambiaria y con el beneficio cambiario que le daba a la Argentina el 1 a 1 para traer artistas del exterior, eran baratos, entre comillas, los artistas del exterior, salía lo mismo financiar un recital no les voy a decir de los Stones, pero sí de una banda de UB40, por ejemplo, V40, que también fue de las primeras en venir, que un Soda Stereo o que un Flaco Spinetta, por ejemplo, en los 90. Pero volviendo entonces a Bon Jovi. Hacía poco habíamos hablado, cuando hablamos de la música sueca, de la música de producción sueca, de la industria sueca como influencia en la música, ya entrados en los 90, ¿no? Ya superado el éxito de ABBA e incluso el éxito, si se quiere, sorpresivo y hasta un poco azaroso de Roxette, que tuvo éxito gracias a un aficionado que llevó la música, hacia un estudiante de intercambio que había estado viviendo en Suecia y llevó la música de Roxette a los Estados Unidos. Pero ya después, yo les decía que en los 90 se instaló una industria musical sueca que abastecía al resto del mundo, que tuvo entre sus artistas destacados a Britney Spears, a los Backstreet Boys, a otros artistas muy exitosos que ya viajaban del resto del mundo a Suecia para pedir que compongan canciones. Y uno de ellos fue justamente la banda Bon Jovi, que después de la etapa solista de John, volvió a juntarse cuando en realidad nunca se habían separado, sino que
primero por una película y después ya por algunas intenciones propias, hubo alguna experiencia solista de Jon Bon Jovi, pero después rápidamente se reunió de nuevo la banda y con el tema It's My Life, es mi vida, volvieron a estar en el primer plano de la escena. Y esa es una canción compuesta y producida justamente por la industria sueca. Pero volviendo al tema Bon Jovi, bueno, quería hablarles de esta banda porque hace muy poco su cantante cumplió 60 años, ¿no? Fíjense que es paradójico. Y cómo, bueno, muestra la edad de muchos de nosotros, que éramos adolescentes cuando estas bandas empezaban a tener éxito, y ahora, bueno, sus integrantes superan holgadamente los 50 años y ya en muchos casos están llegando a los 60, como es este caso de Bon Jovi. Pero ¿qué les ofrezco para escuchar la música de Bon Jovi? En este caso, en primer término, van a ser dos tributos locales, dos artistas locales. El primero de ellos es la banda Airbag, banda muy particular, ¿no? Banda que ahora está cosechando, siendo aún jóvenes, ninguno de los tres integrantes originales de Airbag supera los 40 años, el más grande tiene 37, está por cumplir 38 ahora el bajista, y que es el de más bajo perfil, Gastón Sardelli. Son tres hermanos, paradójicamente, ¿no? Los tres hermanos Sardelli, de aquí de la provincia de Buenos Aires, que de muy chicos empezaron con la música. Fíjense, de tan chicos empezaron con la música, y voy a volver al viejazo. Algunos se acordará del programa Grandes Valores del Tango, con Silvio Soldán por Canal 9, bueno, que solían tener algunos cantantes infantiles, ¿no? Tratando de recrear lo que en su momento había sido Gastón, no es Gastón, lo que había sido Fernández, que hoy ya es un señor cantor de tango. Bueno, siguieron con esa temática de llevar niños. Uno de esos niños fue Patricio Sardelli, el primer cantante de Airbag. Ahora comparte con su hermano Guido la voz en la banda, pero el primer cantante, el cantante en el momento de éxito de esta banda, que originalmente se llamaba Los Nietos de Chuck. ¿Por qué Los Nietos de Chuck? Porque hacían covers de Chuck Berry, uno de los, si se quiere, padres fundadores del rock nacional. Y es una banda que, como empezaron muy chicos esta banda de Airbag, hubo cierto prejuicio, porque eran chicos, con una estética cuidada, sobre todo por parte del cantante. Entonces les costó mucho hacerse respetar en el mundo de la música. Hoy son muy respetados, a pesar de que aún siguen siendo jóvenes, sobre todo el guitarrista principal, Patricio Sardelli, y cantante en muchas de las canciones. Otros artistas lo respetan mucho como guitarrista. Lo han invitado a tocar en innumerable cantidad de recitales como músico invitado. Tocó como músico invitado también en gran cantidad de discos, y muchos destacan su habilidad. Y ahora están haciendo esta suerte de proceso donde quien era originalmente el baterista, Guido Sardelli, el nene rubio de los pelos largos, nene digo, ya tiene 33 años, ahora pasa a ser cantante de la banda. ¿Por qué era baterista en aquel momento? Porque en 2004, cuando esta banda se hizo más conocida en el ambiente, tenía 15, 16 años, era bastante chico como para estar al frente de una banda. Después dejó la batería para pasar a la guitarra rítmica, y ahora también ha pasado a la voz. Pero bueno, vamos a escuchar a los hermanos Airbag en el año 2016, en agosto de 2016, en un Luna Park lleno, haciendo esta versión de uno de los grandes éxitos de Bon Jovi, Le das un mal nombre al amor.
Y creo que estamos nuevamente aquí. Pido disculpas, me equivoqué en la presentación de la canción. Esta era Buscado Vivo o Muerto, Wanted Dead or Alive, también del disco del año 86, Slippery When Wet. La que vamos a escuchar, Le das un mal nombre al amor, va a ser la que escuchemos en tercer término, que es con una versión jazzística además, una versión bastante rara, salida de una película. Les decía, íbamos a hablar de inflación. Bueno, el miércoles que viene a las 4 de la tarde, cuando estemos terminando nuestro programa y esté empezando Diálogo Franco, el INDEC va a dar a conocer la inflación de marzo, que va a ser más alta que la de febrero. Acuérdense que febrero fue un 4,7, y si bien muchas de las consultoras económicas señalaban que podía superar el 6, la última revisión que están haciendo en el Ministerio de Economía y en el INDEC señalan que va a estar como mucho en 6%, tal vez alguna décima abajo. Y fíjense qué loco, ¿no? Lo que para muchos países es la inflación anual, acá va a ser la inflación de un mes, y en el gobierno festejan porque no ha superado el 6% la inflación mensual, y creen que de acá en adelante va a ir bajando muy levemente, ¿no? Que este año no vamos a tener ningún mes con inflación inferior al 2%, difícilmente tal vez tengamos algún mes con inflación inferior al 3%. Estiman que todo el resto del año va a estar entre 3 y 5%, lo cual es un panorama realmente muy, muy duro. Se está trabajando en una nueva canasta, como si las demás hubiesen funcionado, pero en una nueva canasta de precios cuidados que se va a dar a conocer mañana por parte de la Secretaría de Comercio, de alrededor de 50, 60 precios. ¿Cuál es el problema que ha demostrado hasta ahora este plan? Y ojalá en este caso lo supere, aunque yo tengo la duda. Te dicen, bueno, determinado producto, fideo, tallarines, marca tanto, va a estar a 50 pesos el paquete de medio kilo. Bueno, barato. Pero después resulta que vos vas al supermercado y ya se agotó, porque ponen 6 paquetes de esa presentación, 10 paquetes, 12 de esa presentación. Si no se la lleva todo el primer cliente, se la llevan entre los primeros 2. Y te quedan los paquetes de 100 y pico de pesos el kilo. Eso para dar un ejemplo. Hasta inclusive se está hablando, y esto ya casi me parece que bordea con la falta de respeto, de una canasta de frutas y verduras de precios cuidados. Pero se habla de 3 o 4 verduras y una fruta sola. Imagínense cómo sería la dieta de las personas si únicamente comemos cebolla, papa y tomate. Creo que va a ser entre las vegetales. No hay hasta ahora ningún vegetal de hoja verde. Imagino que el cuarto que falta acordar sería ese. Y una fruta, por ejemplo, no sé, banana, todos los días. Todos los días banana, que es una fruta cara de todos modos, ¿no? Y además, en el caso de los productos frescos, influye la calidad. Hoy en día el tomate está en un promedio aquí en el área metropolitana de 200 pesos el kilo. Salí a vender tomates a 100 pesos el kilo. Posiblemente haya alguna verdulería que te los venda. Hay que ver la calidad de esos tomates. Hay que ver para qué sirven esos tomates. En el caso de la papa se nota más. La calidad de la papa, entre una papa buena y una papa mala, hay muchísima diferencia. Es una diferencia notoria. Inclusive la papa mala muchas veces tiene partes podridas ya, que uno la tira, con lo cual el kilo de esa papa no te representa un kilo de papa, te representa mucho menos. Pero esa es la situación de inflación. El miércoles que viene, entonces, el INDEC da a conocer la inflación del mes de marzo. Sí, en el rubro alimentos va a estar por arriba de ese rubro. Acuérdense que el 4,7 que había dado la inflación general de febrero tuvo un 7 y pico de alimentos. Sí, y los alimentos, que son parte integrante de la canasta básica alimentaria, vienen aumentando por encima del resto. En marzo, salvo el combustible, que aumentó fuertemente, la nafta aumentó un 11%, después hay muchos productos que no aumentaron tanto como si aumentaron los alimentos. Así que esperémonos, bueno, un aumento fuerte de alimento. Le propongo no hacer todavía la tanda publicitaria y ya pasar al segundo momento musical del día, que como les dije, también son artistas que están entre mis favoritos. La banda Rata Blanca es una de mis bandas favoritas a nivel local. En este caso también se dio un escenario donde hubo cierta ruptura de la banda. El guitarrista Walter Giardino integró la banda Temple, que era una banda que hacía más que nada
musicalización o hacía, digamos, canciones con otros cantantes, pero que no llegaban a ocupar el lugar de Rata Blanca. El cantante Adrián Barilari, con algunos de los músicos, formaron distintas experiencias. Alianza tal vez es la más importante de ellas, pero sacó un cover o un disco de covers. Ahora, hace poco Barilari sacó también una suerte de reedición o algo parecido a esto, pero en el año 2007 Barilari hizo como solista un disco que se llamó Canciones Doradas, donde son versiones no tan metaleras, más bien tipo baladas de grandes canciones, ¿no? La primera canción que abre ese disco es Aún no encontré lo que estoy buscando, de YouTube. Todavía no encontré lo que estoy buscando, de YouTube. Está la canción que vamos a escuchar ahora versionada de Bon Jovi, que en el caso de la canción original se llama This Ain't a Love Song, es decir, esta no es una canción de amor. Sin embargo, para la traducción quedó Como yo nadie te ha amado. Bueno, paradójicas de la lengua, ¿no? También una versión muy lejos de la versión original, Love of My Life, de Queen, hasta una versión de los Smith, la versión de esta película donde viajan a combatir un cometa que se está por estrellar con la Tierra, y también uno de los mejores momentos de los Smith, I Don't Want to Miss a Thing, no quiero perder un segundo con vos, también una versión de esa canción, versión de Bryan Adams, versión de Sting. Bueno, realmente un disco que yo les recomiendo para los que gustan de Rata Blanca y de disfrutar la voz de Adrián Barilari, que es una voz muy particular dentro del metal argentino. Este disco, Canciones Doradas, del año 2007, es un gran disco, me parece a mí, y que tiene esta versión de Bon Jovi, que es una versión muy particular, que creo yo haber leído en algún momento por ahí, que Barilari la tomó porque Bon Jovi mismo hizo una versión en español, tratando de llegar al mercado latinoamericano. Bon Jovi mismo, como solista, ha grabado una versión de esta canción. Pero bueno, en este caso les voy a compartir la que a mí más me gusta, y en este caso que es la versión del año 2007 de Adrián Barilari, el cantante de Rata Blanca. Yo no vi las flores marchitar, ni ese frío en tus ojos al mirar. No vi la realidad, me ibas a dejar. Dicen que la vida, nena, no es como la ves. Para aprender hay que caer, para ganar hay que perder. Lo di todo por ti. Lloré y lloré y juré que no iba a perderte. Traté y traté de negar este amor tantas veces, nena, si mis lágrimas fueron en vano, y al final yo te amé demasiado. Como yo nadie te ha amado. Cada hora una eternidad, cada amanecer un comenzar. Ilusiones nada más, que fácil fue soñar. Tantas noches de intimidad parecían no acabar. Nos dejamos desafiar, hoy nada es igual. Sé que en verdad el amor al final siempre duele. No lo pude salvar y hoy voy a pagarlo con creces. Nena, si mis lágrimas fueron en vano, y al final yo te amé demasiado. Como yo, nadie
En Lanús, construimos el futuro de nuestros hijos. Entregamos más de 400 kits de robótica a todos los jardines de infantes y escuelas primarias públicas. Estamos comprometidos con los nuevos conocimientos y las industrias del futuro. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Lanús, el municipio está en tu barrio. Todas las semanas vamos a visitar plazas y parques con operativos integrales de salud, espacio público, cultura, desarrollo social, seguridad, mediación y asistencia vecinal. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une. José Lugoño está en Conexión Abierta. Y seguimos aquí en en Conexión Abierta por radio. Ahí me agarró una mezcla de temas. Seguimos en media semana en conexiónabierta.com.ar y el programa es media semana, como les decía. Diálogo Franco vendrá ahora después de las 4 de la tarde. Sí, permítanme contarles que cuando pasaron 39 minutos de las 3 de la tarde, los diputados se refirieron a las ventajas de un proyecto de ley de agroindustria. En este caso, ante la posibilidad de tratar el proyecto de régimen de fomento al desarrollo agroindustrial federal, el diputado Daniel Arroyo, del Frente de Todos, dijo que es una iniciativa que debería aprobarse. Resaltó que se trata de uno de los proyectos que es para adelante, para largo plazo. Hay que generar proyectos de mediano y largo plazo, por ejemplo, la electromovilidad, lo que tiene que ver con el proceso agroindustrial, y también un consenso fiscal, que son un conjunto de leyes que envió el Ejecutivo y que este año tendrían que aprobarse. También habló el diputado Romero, Víctor Hugo Romero, de la Unión Cívica Radical, que dijo que hay que dar el debate sobre este proyecto. Dijo que la medida tiene una idea basada en incentivos que desde el punto de vista fiscal fueron consensuados en gran parte con el sector agropecuario. Hablamos entonces de el proyecto de ley de agroindustria que podría tratarse prontamente en la Cámara de Diputados. Decíamos también que uno de los temas que íbamos a hablar hoy tenía que ver con el dólar, con la cotización del dólar. El tipo de cambio es una de las principales variables de la política económica y claro, siempre los periodistas hablamos del dólar en los momentos difíciles, en los momentos en que el dólar está atravesando turbulencias, sobre todo en que aumenta fuertemente. Ha habido pocos periodos en la historia argentina donde el dólar bajó fuertemente, ¿no? Uno de ellos fue en el caso de la convertibilidad, donde el tipo de cambio real multilateral hacía que el peso se aprecie y el dólar se deprecie. Épocas donde no había inflación, por supuesto, donde de hecho había deflación, que la deflación también es nociva para la economía. Lo ideal es una inflación de entre el 2 y el 3% anual. Lejos de eso estamos, y de hecho prácticamente este año la inflación mundial va a ser superior al 3% anual, con muchos países inclusive llegando a una inflación superior al 10%. ¿Qué es lo que está pasando con el tipo de cambio? Cuando hay un mercado intervenido, como es el tipo de cambio libre, el mercado libre de cambios en nuestro país, hoy el mercado libre de cambios está intervenido. Uno no puede comprar y vender la cantidad de dólares que quiere al precio que fija el mercado, que sería la situación ideal de un mercado de cambios. Lo que hoy sucede es que hay un mercado de dólar para ahorro que te permite comprar hasta $200 mensuales, no acumulativo. Es decir, si un mes no compraste, no puedes comprar 400 al mes siguiente. Un tope de $200 mensuales para atesoramiento. Si vos comprás con tarjeta de crédito al exterior, ya te disminuye ese techo. Bueno, es un techo. Claro, hoy $200 son casi 40 lucas. No todo el mundo puede ahorrar 40 lucas por mes. El que puede hacerlo, inclusive puede ahorrar más, en este mercado libre puede comprar hasta un tope de $200. Con las siguientes particularidades. Hoy el precio del dólar minorista es de 117 pesos. Pero a eso tenés que sumarle un impuesto del 30%, que lo pagás al momento de comprar
los dólares, con lo cual ya te aumenta el valor del dólar un 30% automáticamente. El que te lo vende recibe, el banco, por ejemplo, que te lo vende recibe 117 pesos por dólar, pero vos, ahorrista, estás pagando aproximadamente 150. Y además hay una percepción a cuenta del pago del impuesto a las ganancias que es de un 35%. Eso sí, la AFIP te lo devolvería el año que viene. Por ejemplo, ahora están empezando a devolver la percepción del 35% a aquellos que compraron dólar ahorro el año pasado, el año 2021. Están empezando ahora a devolverle, y eso depende más del empleador que de la AFIP, porque deberían devolverlo el mes que viene, por orden de la AFIP, pero ya hay algunos empleadores que tienen empleados que pagan impuesto a las ganancias, que ya enviaron la declaración a su empleador y ya el empleador adelantó lo que el mes que viene va a liberar la AFIP. En otros casos, aquellos trabajadores que ya no pagan impuesto a las ganancias porque su sueldo está por debajo de los 180.000 pesos mensuales, bueno, hicieron la declaración a la AFIP y están sentados esperando a que la AFIP les devuelva. ¿Cuánto tiene que devolver la AFIP? Si vos durante los 12 meses del año pasado, del año 2021, compraste $200 por mes, la mayoría de los bancos, porque en general se compra en el banco, con la cuenta sueldo, no puede ir cualquiera a cualquier lado a comprar dólares. Ahora sí ya está un poco más liberado, se puede comprar en algunas casas de cambio mediante transferencia bancaria. Más o menos son entre 80 y 85.000 pesos lo que pagaste durante todo el año pasado por esta percepción del 35%. La AFIP te puede devolver todo o te puede devolver parte. La AFIP puede decir, no es consistente la declaración que me presentaste, más allá de que uno tiene, si uno compró por el banco, uno tiene el comprobante de compra, todo eso, pero hay que ir y lidiar con la burocracia kafkiana de la AFIP. Pero ¿qué es lo que está pasando con el dólar? Por un lado, el dólar oficial está aumentando muy de a poquito. El dólar oficial, que empezó este año en 98 pesos por dólar, está ahora en 117, una suba de 20%, un poquito por arriba de la inflación, lo que subió el dólar. Siempre hablamos del dólar oficial en el transcurso de este año. El dólar blue, paradójicamente, bajó. El dólar blue, que arrancó el año aproximadamente a 210 pesos, tocó un techo a fines de enero con la incertidumbre del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tocó ese techo de 223,50, y a medida que, bueno, recordemos los últimos días de enero, se confirmó el acuerdo o el preacuerdo con el Fondo Monetario, después se terminó avalando por el Congreso y por la dirección del fondo, se confirmó ese acercamiento entre Argentina. Argentina no va a entrar en el corto plazo en default a partir de esto, y de a poquito el dólar blue empezó a bajar. ¿Cuál es la importancia y la no importancia que tiene esto? El mercado del dólar blue, para empezar, es un mercado ilegal. Es decir, no es legal comprar ni vender dólar blue. ¿Qué pasa? Pasa, todos sabemos qué pasa, todos conocemos un lugar donde ir a comprar o vender dólares, le hace Cueva, muchos hacen operaciones involucrando el billete de dólar en el medio. Si vos hoy tenés un canuto, suponete, de 100.000 pesos y querés transformarlo a dólar, sí o sí tenés que ir al mercado blue, porque no podés en un banco comprar algo así como $500. Hoy no te vende ningún banco, salvo que tengas que hacer alguna operación de comercio exterior, salvo que hayas cobrado algún tipo de pago muy particular y que están contados con los dedos de las manos por parte del Estado. Pero si no, tenés que obligatoriamente caer en este mercado ilegal, donde además, por ejemplo, si vos no estás avivado y te meten un billete trucho, a cantarle Gardel, porque no podés ir mañana a la cueva y reclamar y decir, me diste este billete trucho, salvo que sea un cuevero de hiperconfianza, que tengas operaciones todos los meses hace 20 años, y vayas y le digas, che, mirá, me metiste este trucho, cámbiamelo, ahí puede ser que te lo cambie. Pero si no, olvidarte. Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es la importancia, les decía, la no importancia del dólar blue? Es un mercado chico, pero en general es un mercado que se mueve en la misma sintonía con el dólar MEP y el dólar contado con liquidación, que ya son otro tipo de operaciones más sofisticadas que en general los ahorristas comunes no solemos hacer, pero que van en la misma sintonía. Es decir, cuando el dólar blue sube, el dólar bolsa y el dólar contado con liquidación también suben. Cuando el blue baja, los otros bajan. Hay una coordinación. Evidentemente, no es que el blue sube o baja porque hay alguien que lo decide, que puede ser, por ejemplo, cuando el Banco Central quiere que el dólar blue baje, a veces lo logra, a veces no, pero le libera de alguna manera, siempre en operaciones particulares,
algunos cambistas amigos dólares a precio oficial para que los vuelquen en el mercado del dólar blue. Como es un mercado chico, si de repente alguien vende 50 millones de dólares, como lo ha hecho inclusive el propio mercado, el propio Banco Central, si alguien en una sola operación vende 50 millones de dólares o 100 millones de dólares en el mercado blue, posiblemente lo haga bajar, porque al ser un volumen tan chico, esa oferta particular, pero en este caso, todo a entender que la baja que viene habiendo desde fines de enero hasta ahora, fines de enero el dólar blue estaba en 223 pesos por dólar. A fines de la semana pasada quebró para abajo la barrera de los 200. Y de a poquito viene perdiendo un peso todos los días. Ya está prácticamente el mismo precio el dólar blue que el dólar oficial, con el 30% de impuesto y el 35% de percepción. Hoy, si vos comprás dólares en un banco, los 200 dólares ahorro, estás pagando con impuesto y percepción incluida aproximadamente 193 pesos. Depende en qué banco lo compres. Si sos cliente de Banco Nación, Banco Ciudad, algún banco público, vas a pagar un pesito menos. Si sos cliente de un banco privado, tal vez pagues algún pesito más. Estamos hablando del área metropolitana, Tal vez en el interior inclusive esté algún pesito más caro, como si fuera un dólar distinto, ¿no? Son todos billetes del extranjero en la totalidad del país. Sí hay mucha diferencia entre las cuevas de capital y las cuevas del interior, siempre está más caro en el interior, por lo menos para la venta. Les decía, hoy el dólar oficial, si lo vas a comprar a un banco, 193 pesos. 195 el blue. Prácticamente están al mismo precio. Es cierto que el oficial te promete que el ejercicio fiscal del año que viene, mayo del año que viene, te devolvería, dependiendo de las autoridades de la AFIP, ese 35% que te hicieron de percepción, pero tenés que esperar sentado hasta el año que viene, cuando ese 35% no vale lo que vale hoy en día. ¿Y hasta dónde puede seguir bajando el dólar blue? Bueno, realmente no hay un cálculo técnico. Los especialistas hablan de un piso de 175, 180 pesos. ¿Por qué no bajaría de eso? Porque no nos olvidemos que estamos hablando de la valorización del dólar blue en pesos, y el peso es algo que se sigue devaluando también día a día. La inflación se sigue comiendo el valor del peso, con lo cual el dólar no puede acompañar para abajo al valor del peso. En algún momento la inflación va a empujar nuevamente el dólar para arriba, pero los especialistas dicen que eso se va a ver posiblemente recién fines de mayo o segundo semestre, que el transcurso de abril, que está la oferta de dólares de la cosecha, lo mismo que en mayo, posiblemente el dólar blue todavía siga perdiendo algún pesito más, como viene perdiendo en las últimas 7, 8 semanas. ¿Piso del dólar para este año? Bueno, los especialistas, no me lo vengan a facturar a mí, les pido, por favor, hablan de un dólar que estaría aproximadamente no muy por encima de los, no muy por debajo, perdón, de los 175 pesos. Hay que mirarlo en una brecha de entre 175 y 180 pesos como piso. El techo, bueno, estamos en Argentina, el dólar nunca tiene techo, pero posiblemente no supere este año los 230 o 240 pesos, salvo crisis política profunda mediante. ¿Cómo está la situación política? Bueno, está tensa. La situación política realmente está muy tensa. En las últimas horas lo hemos escuchado al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que no es cualquiera, es un gobernador importante dentro de la estructura de gobierno, bueno, con críticas ya veladas a la política económica, a la política antiinflacionaria del gobierno. Dijo el ex ministro de Economía, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, que con esta situación el salario no está pudiendo hacer frente a los gastos que tiene que tener una familia. Una crítica que uno podría haber esperado de un opositor, pero difícilmente uno imaginaba escuchar esa crítica de quien en su momento era, no les digo que mano derecha del gobierno, pero recuerden cuando el gobierno nacional encaró fuertemente el combate al coronavirus o cómo iban a enfrentar la pandemia de coronavirus en nuestro país, se lo veía prácticamente semana a semana al gobernador Kicillof al lado del presidente Alberto Fernández. Hoy por hoy, interna política mediante, pareciera que Kicillof está cada vez más lejos de Alberto Fernández, y bueno, estas palabras que hemos escuchado en las últimas horas parecieran ir en la sintonía de lo mismo que está diciendo todo el kirchnerismo, que el gobierno nacional tiene que ser más valiente. Hubo un gobierno en los últimos 15 años que pudo hacerle frente a la inflación, yo creo que ninguno.
Lo que empezó en el último año de Néstor Kirchner se profundizó en el primer gobierno de Cristina, se hiperprofundizó en el segundo gobierno de Cristina, se mantuvo, y hasta inclusive la última etapa de Macri también fue muy vapuleada por la inflación. Le había puesto cierto coto, no es que le había controlado Macri la inflación, para nada, no logró controlarla, pero la había dejado en un estándar de aproximadamente 30%, hasta que vinieron las PASO en agosto de 2019, que perdió también de manera apabullante el expresidente Macri, y esos últimos meses de 2019 también los precios se movieron prácticamente a nivel de estampida. Es cierto que este gobierno tuvo que lidiar con la pandemia, y eso fue una situación muy compleja, pero también es cierto que pandemia mediante no hubo alta inflación en el resto del mundo. Recién está empezando a subir la inflación en el mundo, ahora en 2022, consecuencia de la invasión rusa a Ucrania y el impacto que tiene en las materias primas y sobre todo en la energía. Aunque igual, muy pocos países del mundo tienen un nivel de inflación anual superior al 10%. Es cierto que en Alemania están muy preocupados porque están llegando a ese número y no son números habituales. En España también. En España la inflación anualizada de marzo, 9,8, les indicó que están en la inflación más alta de los últimos 30 años. Estados Unidos está llegando a una inflación también del 7% y eso también preocupa mucho. Bueno, el miércoles que viene vamos a seguir hablando de inflación. Ya nos despedimos, me dirá vía chat Tere Mármol si nos queda o no una tanda. En todo caso que Tere, te digo que vos dispongas qué hacer si es que queda o no queda una tanda, pero mientras tanto quisiera que compartamos la última versión de uno de los clásicos de Bon Jovi que yo me había anticipado, había presentado Ya le das un mal nombre al amor, You Give Love a Bad Name, y en este caso una versión muy particular, porque es una versión de jazz gitano, ese estilo musical que hacía Django Reinhardt, tal vez el máximo exponente de jazz gitano, en este caso de una banda canadiense, una banda franco-canadiense en realidad, una banda canadiense del sector francés de Canadá. Hago esta aclaración porque en Canadá hay muchas bandas de este tipo de música. En este caso, The Lost Fingers, algo así como Los Dedos Perdidos, aunque me parece que no vale en este caso la traducción tan literal. Y con esta canción, con The Lost Fingers, haciendo su versión en jazz, presten atención porque es una versión muy interesante de este clásico de Bon Jovi. Me despido, hasta el próximo miércoles a las 3 de la tarde aquí en Media Semana en Radio Conexión Abierta. Gracias Tere Mármol que estuvo en los controles. Gracias también a todos los que nos han acompañado durante esta hora y los invito a escuchar esta versión de Bon Jovi y a que nos vuelvan a escuchar todo el programa el próximo miércoles a partir de las 3. Chau. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Lanús construimos el futuro de nuestros hijos. Creamos el nuevo Centro de Robótica Industrial. En 2022, más de 30 jóvenes aprenderán nuevos conocimientos y podrán insertarse en el nuevo mundo laboral. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Lanús, reforzamos el servicio de recolección de residuos domiciliarios. Renovamos el parque automotor de camiones aumentando en un 30% la capacidad del servicio. Sumamos máquinas barredoras y lavadoras de calles y 2 unidades robóticas de elevación de contenedores. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une. And you're to blame, baby, you give love a bad name. Comienzo de espacio publicitario en Conexión.